esté mirando en este momento. Este es su programa La Gente Más Feliz de la Tierra y su presentador este día, Gustavo Vallecillo Núñez, miembro del capítulo Olanchito. Primeramente queremos darle gracias a Dios por esa oportunidad preciosa que tenemos de estar en este lugar. Darle gracias a Dios porque Él es bueno y para siempre son sus misericordias. Agradecer infinitamente a cada uno de los patrocinadores que hoy nos permite llegar hasta lo profundo de su hogar y lo más importante, hasta su corazón. La verdad que este es un momento muy especial que sábado a sábado nos toca compartir con ustedes y sabemos que el mensaje que aquí se transmite a través de un testimonio ha impactado la vida de muchas personas y por eso hoy pues estamos muy agradecidos con nuestro Señor Jesucristo porque Él es el que hace la obra. Gracias a Él pues hoy estamos en este set para poder llevar ese mensaje de esas buenas nuevas a cada uno de ustedes. Esta mañana que estamos acá pues en este medio de comunicación, queremos explicarles a ustedes qué es lo que nosotros somos, qué es lo que nosotros hacemos, por qué nos reunimos, por qué nosotros estamos siempre reunidos en lo que es la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo, por qué muchos hemos permanecido por mucho tiempo en esta organización. Vamos a explicar que Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo somos una organización que está constituida por hombres de negocios, obreros, agricultores, ganaderos, políticos, profesionales, técnicos, sin barreras económicas, políticas, sociales, culturales ni religiosas. Nos reunimos en lugares públicos como ser hoteles, restaurantes y cafeterías a compartir nuestras experiencias con Dios a través de un relato irrefutable como lo es el testimonio personal. La fraternidad no depende de ninguna iglesia local, nacional ni internacional, ni tampoco pretende ser una de ellas, no es una nueva secta, no es un club social, no es un centro de servicio, no es un reformatorio. A esta organización asisten católicos, evangélicos y de las diferentes denominaciones. Estamos en los 5 continentes de este mundo en capítulos como este. Tenemos un propósito fundamental que es compartir el amor, la compasión y la realidad de Dios en nuestras vidas. Y un objetivo principal que es establecer una relación personal con nuestro Señor Jesucristo para que con su ayuda podamos ser mejores padres, mejores esposos, mejores hijos, mejores jefes, mejores ciudadanos, pero que seamos mejores hombres de negocio. Si usted quiere participar en las actividades de nuestra organización, pues le motivamos. Desde ya pues usted puede ver en pantalla que tenemos diferentes horarios, diferentes lugares donde nosotros nos reunimos y por eso pues hoy le estamos motivando para que usted pues tenga esa oportunidad preciosa de poder compartir con la gente más feliz de la tierra. Capítulos en Olanchito, capítulos en Arenal, capítulo en Jocón, capítulo en Esquipulas del Norte. Recientemente se aperturó un capítulo de desayunos que con mucho éxito pues ha estado desarrollando sus eventos los miércoles a las 7 de la mañana y le esperamos, le motivamos y para usted una de las situaciones que le dificulta incorporarse a alguna de estas actividades de fraternidad es su tiempo, pues tenemos la oportunidad de reunirnos a las 7 de la mañana en el Expreso Americano que está cerca de Llanteras Milton. Desde ya pues le invitamos y esperemos de que usted pues tenga esa oportunidad de poder recibir ese mensaje de transformación y de ese cambio de vida. También pues vamos a motivar también a las damas. Miren, en las damas hay una oportunidad grande para poder participar en estos eventos de fraternidad, ya que a nivel de lo que es el Valle de Laguán hay diferentes capítulos, diferentes horarios en toda la semana, incluyendo hasta el sábado por la mañana, el sábado por la tarde.
Así que usted, dama, si usted quiere participar en los eventos de fraternidad, ya sabe, le motivamos, le invitamos y esperemos pues que usted también tenga esa oportunidad de poder participar en lo que es este grupo de damas que día a día, semana a semana, pues se están reuniendo para poder compartir esas experiencias de lo que es una transformación de vida a través de un testimonio. Bueno, pues vamos a tener la oportunidad de poder iniciar con nuestro testimonio correspondiente a este día y esperemos que lo pueda disfrutar y que pueda ver lo bueno, pues, y si hay algo que no gusta, pues lo desechamos y vemos pues que lo importante de todo esto es cómo Dios nos ha traído de aquel mundo, de aquella situación donde estábamos en dificultad, a una situación donde podemos ver la gloria a través de Él. Así que le damos paso al testimonio correspondiente para este día. Vengo de un matrimonio bien constituido, mi papá, un operador de equipo pesado, mi mamá, una enfermera profesional. Recuerdo que mi mamá pues tuvo que irse a estudiar y papá a trabajar y me tuve que quedar con mis abuelos. Recuerdo que era muy estricto, nos infundían principios cristianos y nos llevaban a la iglesia todos los domingos. Recuerdo que cuando hacíamos algunas cosas malas, nos corregían con un chilillo de cuero. Pero como nos corríamos, yo me corría para que no me castigaban, entonces encontré una técnica eficaz, mis abuelos, para corregirme. A las 5 de la mañana, cuando estaba en mejor sueño, nos arropados, nos castigaban. Y ahí nos decían por qué era. Me fui al kinder y comencé mis estudios muy bonitos, una niñez. Recuerdo que no faltó en el hogar el sustento diario. Nos enseñaron a trabajar desde pequeños. Y recuerdo que íbamos a traer leña y ahí sustentábamos la familia. Comencé a ir a la escuela y fue algo muy bonito porque después que íbamos a la escuela, en ese tiempo íbamos en la mañana y en la tarde a clase. Pero a las 12 íbamos a un comedor infantil donde íbamos a almorzar para poder regresar a la escuela. Y pasó algo sorprendente que marcó mi vida en el colegio. Me fui al colegio Instituto Espíritu del Siglo y recuerdo que mi primer año en el colegio, un joven de 14 años de edad, a esa edad, dicen que vamos a celebrar el Día del Estudiante y un 11 de junio entra en contacto con el alcohol. Yo no sabía lo que me estaba enfrentando y fue una borrachera de la nuca que había visto yo. La primera vez me embriagué y me emborraché y cuando llegué a la casa me tenían la castigada, pero yo no sentí y me agradó esa situación. Pero de ahí comienzo yo a esa temprana edad y a crecer mi alcoholismo y entro primero a tomar cerveza, pero no me gustaron las cervezas porque yo quería algo que me calentara las orejas y comencé a tomar guaro. Yo sabía a dónde me estaba enfrentando en ese momento, a ese alcoholismo tan cruel que a la edad de 25 años este joven ya estaba tirado en la calle. Y le decían a mi abuela, allá está su hijo. Y comenzaba yo, de donde estaba en un desastre, a agarrar valor para llegar a la casa y mi abuela me bañaba y me cambiaba. Recuerdo que de ahí mis papás ya se vienen para Trujillo y ya entonces mis abuelos dicen, a la hora se va a ir para donde sus papás. Y comienza mi papá a ver mi alcoholismo. Y me dijo, hijo, el alcoholismo lo va a llevar a usted a temprana edad a una perdición, no lo haga. Pero mi papá me dio el consejo y yo me alcancé a ver a mi papá que era un alcohólico y él me estaba aconsejando a mí que no bebiera. Porque cuando mi papá mandaba a comprar los tragos de guaro, yo los probaba y me gustaban.
y decía es para la goma, y me viene a dar el consejo mi papá de que yo no beba. Pero una vez miré cuando mi papá iba a agredir a mi mamá y mi mamá se le paró y más bien él fue el que salió perdido. Y dije yo no voy a hacer con mi papá. Y ahí me dice mi papá, usted tiene que ser profesional. Y me manda a estudiar a la escuela normal mixta y comienzo a estudiar. Recuerdo que en mi segundo año, ya para graduarme, perdí el año y en ese tiempo lo eliminaban a uno de los estudios y me eliminaron y no pude graduarme ese año. Y me dice mi papá, usted ahora va a trabajar para que usted pueda mantener su alcoholismo. Y me encantó porque comencé a agarrar dinero todo para beber. Yo no recuerdo haber llevado dinero y darle dinero a mi mamá para la comida. Yo todo lo que agarraba. Recuerdo que comencé de ayudante de albañil. Y saben, los sábados enfrente estaba la cantina donde íbamos a gastar todo el sueldo de la semana. Y comienzo ese año, fue de gran alcoholismo, que yo llegué a enfrentarme y llegar al borde de la muerte y la locura. Cuando yo estaba en actividad alcohólica, yo llegaba a la playa donde había rocola y yo decía que era el hombre macho. Y comenzaba a botar la música porque solo quería escuchar mi música. Y se acercó un varón y me dijo, si bota otra canción más, lo voy a matar. Y le dije yo, nos vamos a matar. Y yo no andaba arma. Y yo le di una 9 milímetros a ese varón. Y saben, no tardó mucho, la sacó y la desenfundó y disparó 3 veces y no hizo explosión. La señora me dijo, la vi en la cantina, vaya así, salí corriendo. Cuando yo voy llegando ya al plantel, al parque, escuché los disparos y llegué corriendo a mi casa y le dije a mi esposa, revíseme a ver si no vengo pegado de algún disparo. Se me pasó el susto, dije yo, no vuelvo a beber, no, se me pasó el susto. Solo fue ese rato, el siguiente sábado volví a la misma situación del alcoholismo. Recuerdo que me dice mi papá, llegó el momento de regresar a estudiar. 1988 voy a mi tercer año de la normal y en 1989 me gradué de maestro y de padre de familia. Nace mi primer hijo. Nace mi primer hijo y mi papá y mi mamá le dijeron la que hoy es mi esposa, le dijeron, mira, la vamos a ir a dejar donde su mamá, porque este hombre es una carga para nosotros y yo no la voy a mantener a usted, a él y a los hijos. Y la fueron a dejar donde la mamá. Y solo tardó una semana, el siguiente sábado, a mí no me pasó ninguna molestia ni nada, pero el sábado ya me hacía falta mi esposa, porque esa era la esposa que Dios había escogido. Hoy me doy cuenta que era la esposa que Dios me había dado a mí para toda la vida. Y el día sábado estoy llorando y mi papá me dijo, ¿qué tiene? Yo amo a esa mujer, vaya a traerla. Y la fui a traer, ¿saben? Y esa misma noche la embaracé de mi segunda hija. Tremendo. Y el alcoholismo avanzaba en mí, me gradué de maestro y todo lo que yo ganaba como maestro, yo vendía mi cheque. En Tocoa venía a vender el cheque con otros compañeros y me bebía el sueldo del mes y no llevaba nada a la casa. En efecto, se convirtió en una carga para mi papá y mi mamá. Yo, cuando quería, iba a trabajar porque trabajaba en una aldea y saben, yo iba ahí, pero no daba clase. Yo me quedaba dormido en las sillas y ahí quedaba fondeado y los alumnos jugando ahí. Llegaron los padres de familia y pusieron aquí y dijeron, ya no queremos a ese maestro aquí que es un borracho, a punto de perder mi trabajo. Yo no quería entender, pero ese alcoholismo fue a tal grado que ahí comienzo yo y un día mi hija me dijo, un día lunes, recuerdo, después de que me había gastado el sueldo del mes, me dice mi hija, papi, quiero un lápiz. Y solo costaba un lempira. Eso marca la vida. Y empecé a registrarme en las bolsas y no tenía ni un lempira. Y escuché una voz que me decía, ya no servís para nada. Andá a tirarte del puente de Guaymoreto con un ancla y te morís. Y entró en mí esa obsesión por el suicidio. Y agarré yo rumbo
a Guaymoreto, y saben, en el Parque Central, donde es el Bucanero, lo que conocen Trujillo, apareció un pastor de una iglesia. Hoy me doy cuenta que Dios lo envió ahí para salvar mi vida. Y el pastor me dijo: hermano, me dice, le he visto en su cara el reflejo que usted tiene malas ideas para usted, para su vida. Y miro un espíritu de muerte, me dice. Pero para usted no hay nada imposible, Dios le ama. Lo invito a la iglesia, y me llevó al parque y estuve hablando. Eso duró como a las 12. Y me fue a dejar a mi casa. Y saben, en la noche yo ya estaba en la iglesia, y ahí acepté al Señor Jesucristo como mi Salvador, saben, en la iglesia. Pero no duró mucho, 1 año, y me nombraron hasta pastor de la iglesia 1 año. El siguiente año, ya con la Biblia, predicando el Evangelio, venía el día del maestro, y me fui a celebrar el día del maestro. Me había tomado 6 frescos donde era el gimnasio, allá enfrente del parque de Trujillo. Y dijeron los compañeros: vamos para la playa. Y el pastor agarró para la playa. Y cuando llegó ahí empezaron a servir la cerveza, y me tomé la primera cerveza. Y eso fue para agarrar la bebida por 365 días. Todos los días en actividad alcohólica. Cuando llegó la noche, le dijeron a mi esposa y el pastor: no lo esperen porque ese hombre está borracho. ¿Cómo sabía ella? Su intuición le había dicho que yo estaba borracho, y así fue. Y pasaban los años, ¿sabe?, de ese alcoholismo que marcó mi vida. Y llego yo un 23 de abril del 2003, ya cansado, desesperado de la situación, endeudado. Vendí el cheque, tenía un préstamo que había dicho que era para hacer mi casa y no la hice, la gasté. Lo gasté en bebidas, en alcohol. Y ese día llego yo el 23 de abril de 2003 a un grupo de AA, de Alcohólicos Anónimos. Y llego ahí y comienzan a decirme que debe de tener voluntad. Si uno tiene voluntad y pone su vida al cuidado de Dios, puede lograrlo. Y comienzo yo a asistir. Al año de estar en las salas de Alcohólicos Anónimos, saben, yo escuché a un varón que me mandaba tarjetas para venir a esta bendita organización, y yo no quería entender. Me mandaba tarjetas. Yo ya había dejado de beber, pero tenía algo, estaba huérfano de amor, no sentía amor por mis hijos, por mi familia. Solo había dejado de beber, pero no sentía amor por mi familia. Yo estaba conforme porque había dejado de beber, pero no existía algo a mí. Esa falta de amor. Y comienzo yo, y pasó algo. Entré en una enfermedad de migraña. Y le dije a mi esposa: yo quiero que me lleve un Dios pastor para que ore por mí, porque yo siento que me voy a morir. Y ese día fui sano, para la honra y gloria de Dios. Y saben, ese día, al siguiente día, fui a un evento de la fraternidad de hombres de negocio del Evangelio Completo, un 14 de febrero, hace 15 años. Fui a esta bendita organización, y ahí me presentaron, a través de un testimonio como el de hoy, me mostraron a ese Jesús. Yo no quería saber de iglesia, no quería saber de nada de iglesia, pero cuando me dijeron la identidad, una organización de hombres laicos, que Dios les cambie la vida para que sean mejores padres, mejores hijos, mejores esposos, mejores empleados, mejores trabajadores, honrados, honestos, íntegros y justos. Aquel que le robaba el sustento diario a la casa en el alcohol, empezó a escuchar eso y dijo: aquí es el lugar donde yo debo estar. Y hace 15 años conocí esta organización, un 14 de febrero, en un evento de matrimonios. Fui con mi esposa, fui con mis hijos, y comencé a escuchar el testimonio, ¿saben? Y desde ahí escuché ese testimonio que hablaba de un cambio de vida, que Dios restaura familias, que Dios restaura matrimonios, que Dios cura enfermos.
Y comienzo a estar en la fraternidad y comienzo a servir en esta bendita fraternidad. Y recuerdo que alguien vino a dar testimonio y mencionó mi propia vida. Y yo me fui de la fraternidad, porque yo dije, aquí hay gente que le cuenta la vida privada a los demás. Y me fui por 5 años de la fraternidad. Yo estaba sirviendo solo en la iglesia, pero había dejado la fraternidad. Mi hijo mayor estaba estudiando en la Universidad de Tegucigalpa y le aparece una bacteria y el reflujo. Y gasté mucho dinero en medicamentos. Y cuando ya estaba cansado, hace 10 años volví a la fraternidad. Y alguien habló en ese testimonio de que Dios sanaba y que Dios había dejado la ciencia médica. Y saben, de tanto que gasté, que mi hijo se curó con sábila y miel de blanco. Y fue sano para la honra y gloria de Dios y logró terminar sus estudios. Y desde ahí comienzo yo a servir en esta fraternidad. Pero ocurrió algo que marcó mi vida. Hace 12 años, ya sirví en esta fraternidad, me hice de una amante en el lugar donde yo trabajaba. Y yo estaba dispuesto a dejar a mi esposa y a mis hijos para irme con la amante. Esa era una maldición. Hoy yo me doy cuenta que era una maldición que arrastraba a mi padre, porque a mi padre le apareció una hija a los 25 años. Y es una maldición ancestral. Y comienzo yo a querer intentar dejar a mi esposa y mis hijos. Aquella mujer que me hizo valer, me hizo profesional, me ayudó a hacer lo que yo era, la quería cambiar por una simple pasión. Y no se la deseo a nadie. Me dijo mi esposa, lo perdono, pero no lo vuelva a hacer. Y el requisito para perdonarlo es que me lleve donde esa mujer y usted se decida con quién se queda. Y saben, yo fui con mi esposa, fue mi mamá, fue mi papá, porque mi mamá había pasado por esa misma escena. Y mi mamá entrenó a mi esposa. Yo dije, aquí va a haber agarre, pero no, fíjense tranquila. Mi esposa solo le dijo, este hombre que viene a decidirse si se queda con usted o conmigo. Y lo único que yo le dije, discúlpeme y perdóneme lo que yo he hecho en usted, pero yo amo a mi esposa, a mis hijos, y me quedo con ellos. Y después de eso me vine y quedaron tranquilos y regresamos, y saben, mi esposa me perdonó. Y gracias a esta bendita fraternidad, después de esa venía un Sahel. Ese día que fuimos era un jueves y el viernes teníamos que ir al Sahel, y yo me fui al Sahel, y en aquel Sahel, yo que decía que estaba con mi esposa por mis hijos porque no sentía amor por ellos, me fui al Sahel y empecé a escribir en mi mente y en mi corazón, Señor, yo vengo por un milagro restaurar mi matrimonio. Y saben, en aquel Sahel recibí el encuentro con Jesucristo, y en ese Sahel en Ciguatepeque, Sahel es el seminario de entrenamiento para líderes. Los que no han ido, yo los invito que el próximo año vayamos a un Sahel. Saben, uno de los sahelistas llegó sobre mí y venía el bautizo del Espíritu Santo de Dios. Y comenzó a imponer las manos y dijo, en el nombre de Jesús, reciba. Y yo caí ahí. Yo que decía que cuando caía alguien es que le pagaban para que se tirara ahí blasfemando contra Dios. Cuando uno está sirviéndole a Dios, puede ver la manifestación del Espíritu Santo de Dios, y ahí cambió mi vida. Saben, regresé a mi casa, le pedí perdón a mi mamá, a mis hijos, y desde ahí mi vida empezó a cambiar y restaurar mi matrimonio. Ahí nació el verdadero amor. Hoy amo a mi esposa y a mis hijos, ¿saben? Cuando las quedo viendo, yo no me había fijado que era lo más bello que Dios me había dado.
y la queda viendo, y ahora yo le digo, amor, la amo. Y ella me dice, yo también, viejo. Ella no me dice amor, me dice viejo, pero con cariño. Saben, yo iba con mi esposa a la iglesia y íbamos por allá y por acá, y cuando dábamos la paz, no le daba un beso, solo un abrazo. Hoy cuando vamos a la iglesia nos damos un abrazo y un beso y no la quiero soltar. Solo Dios hace esas cosas a través de esta bendita fraternidad. Y comienzo a servir en esta fraternidad y quiero decirle que tengo 10 años de ser hombre de una sola mujer. Y sigo sirviendo en esta fraternidad y me nombran presidente de mi capítulo, de ahí vicepresidente, de ahí secretario, tesorero, y comienzo a servir en esta fraternidad. Y mi hijo menor, que hoy tiene 20 años, daba testimonio conmigo. Y saben, mi hijo menor se apartó de los pasos de Dios. Él estaba trabajando con los jóvenes, dando testimonio, y se apartó de Dios. Por eso yo les digo, cuando uno hace un pacto con Dios y promete servirle, hay que tener cuidado, porque cuando uno se aparta, vienen pruebas fuertes. El 12 de julio de este año, mi hijo siente un dolorcito en la parte izquierda de su costado. Le hacen los exámenes y comienzan a ver los exámenes, y tenemos una doctora que es pariente de nosotros en San Pedro Sula, y le mandan los exámenes y dije, tiene que venirse inmediatamente para acá, porque eso es serio. El 13 se trasladó mi esposa, nos trasladamos a San Pedro Sula, ya con los exámenes, y dijeron cirugía, porque tiene un tumor en uno de sus testículos. Y comienzo yo a decir, Señor, si yo te sirvo, ¿por qué a mí? Y dudé y pensé en retirarme de la fraternidad. Pero yo escuché una voz que me dijo, no temas ni desmayes, que yo estoy contigo todos los días de tu vida. Saben, yo no he visto a Jesucristo, pero he escuchado su voz tierna que me ha hablado. Nos dicen que mi hijo debe ser intervenido inmediatamente el 13 de julio. No teníamos la cantidad de dinero, ¿saben?, para esa cirugía. Pero comenzó a venir de diferentes partes los amigos, los vecinos, los fraternos, y comenzaron a sembrar, ¿saben? Y de forma sobrenatural el dinero estaba en menos de 24 horas para aplicar la cirugía y para la quimioterapia que iba a ser sometido mi hijo. Y comienza el proceso, lo operan, le sacaron a él de sus testículos 7 ganglios, y saben, dijo uno, el médico, 4 de ellos posible cáncer. Y comenzamos a orar en oración desde ese momento, que eran resultados los hombres de fraternidad, las damas de fraternidad de nuestro capítulo allá en Trujillo, los jóvenes comenzaron a orar, a doblar rodillas, y fue sometido el 14 de julio a esa cirugía. Y mi hijo fue sometido a 15 quimioterapias. La semana antepasada, martes, miércoles, toda la semana estuvo en San Pedro Sula. Le aplicaron y terminaron la última quimioterapia. La semana pasada mi hijo regresó a la casa y les tocaba la cita el miércoles pasado, y saben, fue donde el médico y dijo algo sorprendente y sobrenatural: su hijo ha sido sano en el nombre de Jesús. Para Dios no hay nada imposible cuando usted le sirve. Ya ayer mi hijo fue al testimonio del capítulo. Y ahora me dijo, papi, yo iré
a testificar lo que Dios ha hecho en mi vida. Mi esposa estaba dura para dar testimonio, ¿saben? No quería dar testimonio. Ella estaba sirviendo en el capítulo de damas y no quería dar testimonio. Y hace 15 días dio su mini testimonio de cómo Dios sanó su vida. Y para honra y gloria de Dios, yo escribía en estas papeletas, siempre escribía, mi casa y yo te serviremos, pero quiero que testifiquemos en familia. Y he puesto a Dios y Dios me lo ha concedido, porque mi esposa ha dicho el próximo año va a un Sahel de damas, de ahí vamos a un Sahel de matrimonios, y hemos puesto en las manos de Dios nuestras vidas. Y hemos dicho que donde nos llamen, ahí vamos a ir a testificar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y comenzamos a andar ahí. Saben, fuimos a un Sahel. Y yo no era casado y quería casarme con mi esposa. En un Sahel, yo iba dispuesto a dejar a mi esposa y mis hijos y quedarme sirviendo en la fraternidad y en la iglesia. Porque mi hijo tiene 35 años. Saben, el año pasado mi hijo emprendió un camino a emigrar a Estados Unidos. Fue duro y comenzamos a orar, los hombres de fraternidad, los jóvenes, las damas, a orar. Y saben, cruzó. Y dice que cuando cruzaron las 3 balsas en el río, solo la de él cruzó, donde iba él con mi nieta y con la esposa, y las otras las detuvieron. Y que cuando cruzó, se presentó a la migración y le hicieron la prueba de COVID y salieron negativas y le dijeron llame a su familia que los vengan a traer. Hace un año mi hijo está en Estados Unidos, para la honra y gloria de Dios, ¿saben? Ahora le hemos puesto en las manos de Dios que el próximo año, si Dios nos concede la oportunidad, vamos a ir a tramitar esa visa para ir en familia a pasear y a testificar de las grandes cosas que ha hecho en mi vida. Ustedes escucharon que estoy en eventos estratégicos, me encanta dar eventos estratégicos. Y mañana que vaya en el bus voy a estrenar mi primer evento estratégico en el bus, porque a mí me daba pena dar testimonio en los buses. Y yo miraba que un pastor se subía a hablar de Dios, y yo, ¿por qué no hablar de Dios, de las grandezas que Dios ha hecho en mi vida a través de esta bendita fraternidad de hombres de negocio, el evangelio completo? Hombres laicos, comunes y corrientes, no somos pastores ni sacerdotes, pero sí hombres que Dios cambia la vida y restaura la vida. Y comienzo a ver los milagros que Dios ha hecho en mi vida, ¿saben? Yo solo tenía un trabajo y en esta fraternidad yo miraba que el sueldo no ajustaba y dijo, yo quiero ser licenciado en educación básica. Y comienzo a estudiar ya en esta fraternidad y me gradué de licenciado en educación básica, y para honra y gloria de Dios me concedieron el siguiente año de mi graduación de licenciado, dieron un concurso por primera vez para optar a otra plaza de maestro y gané el primer lugar en el concurso, ¿saben? Y hoy tengo 2 plazas para honra y gloria de Dios. Trabajo en una escuela y en un centro básico. Y hoy, cuando llega estas Navidades, yo siempre recuerdo, ¿saben? Porque ahora, desde que llegué a esta bendita fraternidad, sí hay Navidad en la casa. Hoy, sirviéndole a Dios a través de esta bendita fraternidad, hay Navidad en la casa. Empezó a llegar a San Nicolás. Empezaron a ver mis hijos. Ya no había alcohol en la casa, sino que solo uvas y manzanas. Y los mejores manjares. Cuando en aquel tiempo yo no tenía ni para hacer los nacatamales. Hoy sobreabunda, ¿saben? Todo porque llego a esta bendita fraternidad y me dicen, le vamos a dar 2 instrumentos. Para que usted pida a Dios lo que usted considera que es imposible. Yo comencé a escribir aquí, restaura mi matrimonio, y en un Sahel lo logré y fue restaurado mi matrimonio. Restaura mis finanzas y Dios me restauró mis finanzas.
Saben, llegando a esta bendita fraternidad, nacen dos niñas gemelas de mi cuñada. El papá de ellas se fue para España y ellas no lo conocieron. Y al que vieron siempre fue a mí y me dicen papá. Y cuando yo iba a las reuniones, a la escuela, ella trigueñita y yo zarco y bonito, y le decían, ¿y ese por qué tan zarco y bonito? Ese es mi papá, se sentían orgullosos. Y siento el mismo amor de ella como el mismo amor que siento por mis hijos. Y me dicen, papi, ¿saben mis niñas? Una de ellas está sirviendo en el capítulo y grupo de apoyo de jóvenes como tesorera. Ahorita iba para el evento de jóvenes y yo comienzo a sembrar y a mandar hombres a través de este sobre que nos dan para que haga una siembra, y comienzo a sembrar yo, a mandar hombres a azaeles, a ayudar al equipo de los jóvenes para que vayan a los azaeles de jóvenes, y comienzo a sembrar yo para que ellos vayan. Y así obra Dios, ¿saben? Tenía una deuda que para mí era impagable. Y mis hijas, yo las mandé a mi hija a ese Israel. Eso fue el viernes que se fueron para Israel. El viernes me están llamando y me dicen, aquí le tenemos un crédito para que pueda cancelar esa deuda a menor interés. Aquí no se hablan de sumas, ¿saben? Pero sí, yo estaba pagando de préstamo al 16%. Y esa empresa me lo bajó al 11%. Y yo aquí lo había pedido a Dios, quiero pagar esa deuda porque se me hacía impagable, y fue pagada para la honra y gloria de Dios. Así obra Dios a través de esta bendita fraternidad. Quiero decirles que haber llegado a esta bendita fraternidad me sirvió para mí para conocer a ese Dios, a un Dios que restaura vidas, a un Dios que sana. Llegando de un Sahel, recuerdo en el barrio, voy llegando al Sahel, nosotros regresamos los domingos en la noche. La siguiente semana, el siguiente domingo, un esposo había maltratado a su esposa y la había dejado por muerta sin signos vitales. Y Dios me dijo, ve y ora por ella. Y yo me fui, la recogí, la montamos al carro, la llevamos al hospital y yo iba orando, solo con mi pensamiento, Señor, devuélvale la vida en el nombre de Jesús, si es tu voluntad. Y iba en el camino, hice la última oración y de igual forma, Señor, devuélvale su vida en el nombre de Jesús. Y cuando la bajaron en la camilla, esa joven volvió a la vida en el nombre de Jesús. La mamá, al día siguiente, el lunes, yo fui a la escuela y era la mejor amiga que tenía en la escuela. Y me dijo, gracias por lo que hizo por mi hija. No, dele la honra y la gracia a Dios. Ahí es donde comienzo yo a darme cuenta que sí se cumple cuando dice, sobre a los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Pero si tiene fe, para Dios todo es posible. Si usted tuviera fe como un grano de mostaza, diría, esa montaña mueve y se mueve. Dios es bueno, Dios es maravilloso. Quiero decirles, ya para ver cómo obra Dios, el proceso de la quimio de mi hijo terminó hace 15 días. Y saben, mi esposa llegando el día lunes de San Pedro Sula a la casa, el martes llegaron, y cuando ya llegan, ella se había ganado un paquete para ir a Roatán. Ella había pedido un paquete para ir a Roatán. Después de pasar ese proceso tan fuerte para una madre y un padre de familia, tan difícil, le dicen, usted ha ganado un paquete para ir a Roatán a 2 personas.
Y saben, llamó y le dijeron, están listos sus pasajes en avión, pero tiene que ir a San Pedro. Yo, para la honra y gloria de Dios, mañana debo de estar en San Pedro Sula a la 1 de la tarde para ir al vuelo a Roatán y ir con mi esposa. Y mi esposa, esa es la segunda luna de miel. Después de ese proceso, Dios vuelve a la calma, la paz y la tranquilidad. No les digo que soy santo, ¿saben? Tengo mis errores, pero yo he hecho el mejor negocio de mi vida. A través de esta bendita fraternidad yo hice el mejor negocio de mi vida. Haber conocido a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Yo no sé usted cómo vino hoy. Yo no sé, pero usted no se va a ir igual como vino. Es algo muy importante. Cuando decíamos que venimos a compartir el amor, la compasión y la realidad de Dios en nuestras vidas. Eso es lo que yo hoy vengo a presentarles a ese Dios. Saben, comienzo yo a seguir más comprometido en esta fraternidad. Me nombran como enlace al otro capítulo, Renacer Cristales. Y yo voy al capítulo Renacer y voy a mi capítulo, a los eventos, y lo disfruto 2 veces. El mismo testimonio en los dos, y saben, comienzo a ver la grandeza que Dios hace cuando a usted le sirve. Si usted está en la junta directiva de este capítulo, no se aparte, porque vienen cosas difíciles. Dios dice que vamos a ser probados como el oro fino, pero también dice Dios que vamos a ser moldeados como el barro en las manos del alfarero. Y saben, en mi corazón llevé a un varón, a un Sael de hombres, y vino comprometido. Estuvo 6 meses con nuestra fraternidad, ¿saben? El viernes pasado comenzó a despedirse de nosotros. Me voy a la pesca y les voy a traer caracoles, langostas y todo. ¿Saben? Entró en el alcoholismo después de estar en la fraternidad y venir a él. Se fue al mar. Comenzamos a orar por la vida de él. Mañana van a hacer un velorio, como dicen, con la fotografía de él, porque se desapareció en el mar y ya hoy 8 días y no lo encuentran. Aquel varón que nosotros vimos, solo queda orar por él y decir: Señor, que tú le hayas perdonado, y recibirlo. Perdona de su pecado y recíbelo en el nombre de Jesús. Y seguimos orando por él, y que sea la voluntad de Dios. Termino diciéndoles que mi papá hace 6 años murió el 26 de noviembre del 2016. Y dijeron los médicos: su papá solo tiene vida 6 meses. Y comenzamos a orar a través de la fraternidad, y nos los prestó después de esos 6 meses 2 años más, porque a él le detectaron cáncer de próstata. Y comenzamos a orar, y saben, me lo prestó 2 años más. Cuando lo llevamos a internar al hospital, yo comencé y hice la oración con él. Oramos, lo miré en el estado que estaba, me fui a mi casa, solo a esperar que me llamaran y me dijeran: su papá ha muerto. Pero yo estaba en mi casa orando y clamando a Dios, y así fue. Me llamaron: su papá ha muerto. Gracias, Señor, dije yo. Pero pasó algo. Mi hermana empezó a renegar de Dios.
y a arrimar contra Dios, porque ella oraba, nos arrodillábamos juntos y ella no podía aceptarlo. Y mi mamá es diabética y le detectan en un dedo que lo tenía gangrenado y le dijo a la cirujana, le vamos a cortar el pie. Pero llegó una pastora ungida por Dios y empezó a orar y le dijo, tiene que arrepentirse, le dijo a mi hermana, tiene que arrepentirse si no quiere que también perdiera a su mamá. Y empezamos a llorar. Y mi hermana se arrepintió y le pidió perdón a Dios. Y mi mamá, saben, no le cortaron su pie, le cortaron solo el dedo y ahí está viva para la honra y gloria de Dios. Dios es bueno, Dios es maravilloso. Los que han venido por primera vez, pues solo quiero decirles que Cristo sana y restaura a través de esta bendita fraternidad, sirviéndole. No sé cómo vino hoy, pero voy a pedirle, así como está usted, hacer una oración que yo hice en esta bendita fraternidad, y cuando la hice cambió mi vida. Con voz audible, repitan conmigo: Señor Jesús, esta noche reconozco que soy pecador, pero me arrepiento y te pido perdón y te acepto como mi Señor y Salvador de mi vida. Inscribe mi nombre y el de mi familia en el libro de la vida y no lo borres nunca jamás. Amén, amén. Que este testimonio sea para la honra y gloria de Dios. Bueno, usted ha escuchado de voz propia qué es lo que ha hecho el Señor en la vida de testimonio, y la verdad que estamos muy agradecidos porque realmente Dios ha puesto su mano poderosa sobre las situaciones adversas que le ha tocado vivir a nuestro fraterno. Pues hoy de esta manera estamos llegando a la parte final de su programa La Gente Más Feliz de la Tierra. Lo vamos a esperar el próximo sábado nuevamente, como una nueva oportunidad, con un nuevo testimonio. Y ahí es donde está usted. Yo quiero pedirle que repitamos nuevamente esta oración, y usted, si no la quiere hacer en voz audible, hágalo ahí internamente en lo profundo de su corazón y repita: Señor Jesús, reconozco que soy un pecador, me arrepiento de mis pecados, te pido perdón, te acepto en mi corazón como el Señor y Salvador de mi vida, y te pido me selles con tu Espíritu Santo. También queremos orar por aquellas necesidades que hay. Queremos orar para que el Señor intervenga con su amor, con su poder, para que podamos ver milagros, prodigios, sanidades, liberaciones, porque de eso se trata en nuestra organización, que nosotros podamos ver las manifestaciones y el poder del Espíritu Santo. Por eso hoy vamos a orar y vamos a clamar por aquellos hogares que se han estado destruyendo, para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo haya una restauración familiar. Oramos en el nombre poderoso de Cristo Jesús por aquel joven que las drogas los están consumiendo, para que haya libertad y se rompan esas cadenas y esas ataduras. Por aquellas personas que hoy están en un hospital necesitando ese toque de sanidad tuyo, para que tú los sanes, Padre, porque tu promesa está en la palabra, que por las llagas de Cristo nosotros fuimos curados. Hoy oramos, Padre, para que aquella persona que no tiene cómo sustentar su familia, que se ha graduado, que es un profesional y que no ha obtenido todavía un trabajo, para que tú le proveas, Padre, y le abras puertas de bendición, para que pueda tener una vida laboral para la honra y la gloria tuya. Hoy oramos, Padre, para que tú des esa oportunidad de poder
tener un trabajo en el cual pueda bendecir a su familia. También oramos, Padre, por aquellas personas que hoy sufren de depresión, de estrés, ansiedad, para que tú entres a su mente, a su corazón, liberes, sanes y transformes para la honra y la gloria tuya. Hoy te pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que tomes todas estas peticiones, Señor, y que estas peticiones lleguen a ti, mi Señor, y que tú des esa respuesta que se necesita para la honra y la gloria tuya. Te pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que tomes control de los anhelos, los deseos y las necesidades que hay en el corazón de cada una de ellas. Hemos orado en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Así, de esta manera estamos llegando a la parte final de su programa, La Gente Más Feliz de la Tierra. Le damos las gracias por habernos acompañado nuevamente y esperamos que el próximo sábado usted pueda estar con nosotros a esta misma hora y darle las gracias a este medio de comunicación, darle las gracias a cada uno de nuestros patrocinadores, darle las gracias, Señor, a Marvin, que está en los controles, y sobre todo, darle las gracias a nuestro Señor Jesucristo, que Él es el que permite que su programa llegue hasta su hogar. Feliz mañana, feliz fin de semana, y sepa que ha compartido con la gente más feliz de la tierra. Muchas gracias. La Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo, capítulo de Olanchito, presentó La Gente Más Feliz de la Tierra. ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué?